A ver si sale, esta historia es una historia muy hermosa, con dos impostores al mismo tiempo. Dos impostores. Tenemos dos buenos escritores que han escrito acerca de este asunto, que son Mary Shelley y Bram Stoker, la de Frankenstein y la de Drácula, pero no importa eso, no importa. Esto empieza con el rey inglés Eduardo IV. Eduardo IV, rey de Inglaterra, ahí empieza aquel jarabe de la guerra de las dos rosas, la blanca de York, la roja de Lancaster. Y el rey Enrique de Lancaster es desalojado por el rey Eduardo IV, que era de York. Eduardo IV se casa con una tipa que se llamaba Isabel de Grey y en medio de un lío bárbaro, o en medio de un montón de tipos, de partidarios de los Lancaster que habían sido derrotados, otros tipos que se querían prender, traidores que cambiaban de bando, un tipo que se llamaba Richard Neville, que era el conde de Warwick, al que le llamaban el hacedor de reyes, porque se daba vuelta, se ponía a favor de uno o a favor del otro, y entonces cambiaba toda la política. Pero bueno, se muere Eduardo IV. Eduardo IV había tenido primero tres hijas, todos los contrarios contentos, porque si este no va a tener un hijo que lo herede, claro. Hasta que tiene dos seguidos, ¿no? Eduardo y el segundón, Ricardo. Bueno, tienen dos hijos, qué sé yo, pum, se muere. Se muere en el año 1483. Tenía este muchacho, Eduardo, no solo dos hijos, sino también dos hermanos. Dos hermanos que habían sido medio compinche de este conde de Warwick que se ponía de un lado y de otro. Se llamaban Jorge y Ricardo. Jorge creo que muere y el que queda es el hermano de Eduardo IV, Ricardo. ¿Qué Ricardo es este? Este es Ricardo III. Este es Ricardo III, muy ambicioso, y este tipo resuelve matar a los dos hijos de Eduardo IV, al heredero Eduardo y al segundón Ricardo. Primero los mete en la Torre de Londres, los encierra ahí y dice vamos a ver lo que hacemos. En realidad cuando los mandó a la torre nadie se alarmó mucho, porque había una tradición que decía que el heredero debía esperar la época de su coronación en la torre. Mientras tanto, el tío Ricardo, el que los iba a matar, se ocupaba de la regencia. Pero bueno, como todos sabemos, Ricardo quería reinar y comenzó una obra de exterminio notable. Todos los que estaban a favor del príncipe Eduardo, que estaba en la torre, su sobrino, debían desaparecer, y los mandó matar. Para conseguir definitivamente su cometido, después de dilatar algunos meses el acto de coronación, sí, ya lo vamos a coronar para un poquito, qué sé yo, mandó redondamente, asesínenlo, dice a los dos, ya me tienen podrido. El que haya leído Shakespeare conoce bien la escena de Ricardo III, ¿no? Jack Tyrrell es el maestro de cuadra, se presenta en la torre acompañado por tres sicarios, Forrest, Stater, Dayton, y asfixiaron a los príncipes. Esto en Shakespeare, los amortajaron y los escondieron. Poco después, Ricardo, ante un parlamento atemorizado, se proclamó rey y se convirtió en el famoso Ricardo III. Ahora bien, el misterio de la desaparición de los príncipes no duró mucho. En Francia ya todos lo sabían, que los habían amasijado. Lo que pasó es que poco después, como bien sabemos, fue muerto el propio Ricardo III, el usurpador, murió en batalla. ¿Se acuerdan? Mi reino por un caballo, dijo. Y el trono pasó a manos de Enrique VII, que era un Tudor medio de otra familia,
era hijo de un señor Jasper Tudor. Bueno, y quedó como vencedor en esta lucha entre dinastías. Ahora bien, aunque no tenía nada que ver con el asesinato de la Torre de Londres, este muchacho, Enrique VII, vivía atormentado con historias, ¿no?, que contaban que estos dos chicos estaban vivos. Siempre pasa esto. Sí, en realidad no los mataron, pudieron escapar y están vivos. Y había un montón de rumores. Y el pibe este, el hijo de Jasper, Enrique VII, escuchaba eso y se atormentaba, bueno. Y heredaba un problema. Él había destruido a Ricardo III, el asesino, pero temía que esos muchachos asesinados por Ricardo III aparecieran de golpe. Le dijeran, ¿cómo? Momento, acá soy yo el rey y este es mi hermano. Bueno, cualquiera de ellos tenía mayor legitimidad, mayor derecho al trono que él mismo. Todos los rumores eran falsos, todos. Pero uno de estos rumores, en un día de 1491, que también era mentiroso, tuvo consecuencias sangrientas, que les voy a contar ahora. Enrique VII quedó estupefacto cuando alguien le contó que en Flandes vivía Ricardo de York, el segundón, muerto o desaparecido en la Torre de Londres. Esta historia se conocía en Flandes y se difundía, y decía que el supuesto príncipe en realidad había sobrevivido, que los asesinos a sueldo de Ricardo III, después de haber asfixiado al hermano mayor, tuvieron piedad del segundo, Ricardo, lo sacaron vivo de la torre, lo entregaron a un burgués conocido con el nombre de Jean de Warbeck y a su mujer Catalina de Fer. La pareja, que era de Londres, se fue a Flandes con este pibe. Lo criaron como un hijo propio, y Ricardo de York, en su nuevo hogar, había sido rebautizado con el nombre de Perkin Warbeck. Y en aquel lugar, en Flandes, todos llamaban a Perkin Warbeck el hijo del rey, porque era muy parecido al papá, al hijo Eduardo IV, el muerto, ¿no?, el anterior que había muerto. Y el muchacho aceptaba y difundía orgulloso semejante honor, parecerse al rey anterior. La noticia llegó a muchos lugares rápidamente. Una tía de los chicos muertos, Margarita de Borgoña, no tardó en autentificar la filiación de Perkin Warbeck. Lo fue a ver y dijo, este es mi sobrino Ricardo. Siempre hay una tía. Siempre hay una tía que te reconoce aunque no sea. Sí, en cualquier cumpleaños. Sí. Bueno, lo reconoció y le permitió vivir en el Palacio de Malines, en los Países Bajos, y disponer de una guardia personal de alabarderos que vestían con las armas de la Casa de York. El emperador Maximiliano de Austria, que ya gobernaba allí, era el papá de Felipe el Hermoso y en consecuencia el abuelo de Carlos I de España. Bueno, que era enemigo del rey de Francia, Enrique VII, tomó partido por este pibe. Dice, sí, es este, qué sé yo, para él este es el legítimo rey de Inglaterra, y envió un ejército, Maximiliano, decidido a ayudar al que según él era el hijo de su amigo Eduardo IV. Y se armó una guerra. En 1496, una flota de 14 navíos apareció en la costa de Kent, 1.500 hombres desembarcaron, los comandaba nada menos que este muchacho, Perkin Warbeck, diciendo que era Ricardo de York. En realidad era una tropa no muy calificada, ladrones, quebrados, falsos curas, algunos soldados de la tía Margarita, bueno, qué sé yo. El desembarco fue un completo fracaso. 400 hombres de este muchacho de Perkin Warbeck fueron capturados y colgados. Él se había quedado prudentemente a bordo de su navío, en el que regresó rápidamente a la corte de Malines, ahí en los Países Bajos,
para preparar una nueva aventura. Y entró en contacto con el rey Jacobo IV de Escocia, que también lo reconoció como legítimo, y hasta le concedió en matrimonio a una sobrina llamada Catalina. Catalina también decía que para ella era el rey. Además consiguió nuevas tropas. Se planeó un desembarco cerca del cabo Land's End. Allí el recibimiento fue grandioso en la zona. 5.000 hombres se ofrecieron para combatir por su noble causa. Su ofrecimiento había tentado a muchos. ¿Por qué? Porque este muchacho Warwick había dicho con total irresponsabilidad, pero completo éxito, que si llegaba a ser rey, todos los pobladores de la región estarían exentos de impuestos. Ignoraban los pobladores de la región que cada vez que alguien que promete que no va a cobrar impuestos, resulta que después los cobra. Nuevo fracaso igual. Las tropas fueron diezmadas y Warwick fue apresado. Lo apresaron a Perkin, Warwick. Y lo encerraron en Londres, en el Palacio de Westminster. Pero se escapó. Lo volvieron a agarrar. Entonces lo mandaron a la Torre de Londres, donde él aseguraba que ya había estado. Ya había estado con el hermano ahí. Y curiosamente parecía conocer el lugar. Parecía conocer. Y aquí viene a pasar algo maravilloso y exquisito. En la torre, Perkin Warwick se encontró con otro aspirante al trono, otro impostor. Ya habíamos dicho que había varias de estas historias. Un impostor anterior, pero era impostor del hermano mayor. Se hacía pasar por el hermano mayor y lo habían encanado, y era Eduardo Plantagenet. ¿Se entiende? Se vuelven a encontrar en la Torre de Londres los dos hermanos, pero falsos. Y se ven en la necesidad de representar un reencuentro y un cariño que ni ellos creían. Sucede que a la vez uno no podía saber la impostura del otro. Claro, vale. Cada uno creía que el otro era verdadero. Claro. Entonces se hacía el qué sé yo qué. Y bueno, se abrazaron, qué sé yo. Es mejor bla, bla, bla. para la actuación, es mejor. Y no se habían visto en la perra vida. El rey Enrique VII solucionó el tema rápidamente. El impostor que pretendió ser el hermano mayor fue decapitado en la torre días después. Y nuestro Perkin Warwick lo lloró como si fuera un hermano. De la torre, Warwick quiso escaparse, planeó una evasión, pero Enrique VII sabía lo que se planeaba y estaba encargado de tener la posibilidad de dejarlo escapar. ¿Para qué? Para finalmente atraparlo y castigarlo con la muerte. Y en efecto, lo agarraron apenas 4 horas después de la huida. Perkin se había refugiado en la taberna del Temple, donde había previsto encontrar amigos para festejar la salida. Él creyó que ni bien se escapara, todos lo iban a seguir. Pero se encontró con una tropa, fue arrojado a la prisión de Newgate, donde esperó sentencia, y la sentencia fue de muerte. Cuando se enteró de esta sentencia, el viejo Jean de Warwick, el papá biológico de Perkin Warwick, viajó de Flandes hasta Londres para pedirle audiencia al rey Enrique VII. Pero el rey fue inquebrantable. Solo autorizó a este hombre, a Jean de Warwick, a abrazar por última vez a Perkin, que negaba, por supuesto, ser su hijo. Claro. Negaba ser su hijo porque era el hijo de Eduardo IV. ¿Cómo iba a ser el hijo del tipo ese? En aquel último encuentro, Perkin le dijo a su papá, a Jean, que hiciera saber a sus adeptos que lo llevarían al patíbulo al día siguiente y que rápidamente armaran un ejército para salvarlo. Y dijo, vas a ver que cuando yo esté en el cadalso, no van a dejar que me decapiten. Quiero que vos estéis entre la multitud y levantéis vuestra mano, y yo comprenderé que ya la conspiración está en marcha. Querrá decir que mi liberación será inminente. Sí, dijo el padre. En la mañana de la ejecución, el viejo Warwick se ubicó entre la gente. Ya atado en la tarima, Perkin sonreía. Siguió sonriendo después de que el ejecutor lo acomodó.
Perkin Warbeck creyó que lo salvarían hasta el último instante. Y Jean de Warbeck, compasivo, el padre, había levantado la mano, le había hecho la seña para tranquilizarlo, diciéndole ya está bien, la conspiración está en marcha. Y la verdad es que nadie se había organizado para ayudarlo. Su esposa Catalina, sobrina, como se ha dicho, del rey de Escocia, enloqueció, porque ella jamás dudó de que ese era el verdadero rey de Inglaterra. Lo cierto es que nadie duda de que los hijos del rey Eduardo IV murieron efectivamente asesinados. En el año 1674 se encontró una caja de madera con los esqueletos de 2 niños en un lugar de la Torre de Londres. Y Patrick Warbeck murió creyendo que no iba a morir. Linda historia. Sí, muy tremendo. Muy linda historia. Atahualpa Yupanqui, oyendo esta historia de la sucesión de Inglaterra, que es pero muy complicada, muy complicada. Sí. Recién aquí con Eduardo VII se pone la cosa ahí pareja, y después Eduardo VII no, Enrique VII, y el que viene después es nuestro querido amigo Enrique VIII. Enrique VIII, que es Charles Lawton, como ustedes saben. Sí. Bueno, que tenía un... Bueno, pero ya entramos en... Ahí hay otro lío, porque en realidad Enrique VIII tenía un hermano mayor, creo que se llamaba Arturo, y bueno, pero no importa, que se muere y es reemplazado. Atahualpa Yupanqui compone una milonga que se llama Los Hermanos, Sí. evidentemente sobre esta historia. No sé. Qué raro Atahualpa Yupanqui Sí. con la corona británica. Y... Bueno, pero es que él le cambió un poco la letra para que no se dieran cuenta. me llama la atención. Y vamos a escucharlo en la versión de Alfredo Citarrosa.